Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Es un placer estar aquí otro día más con todos vosotros y bueno, saludaros de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bueno, pues quiero daros la bienvenida a este congreso titulado Equilibrio, Armonía y Felicidad, donde podréis disfrutar durante 3 días de los conocimientos de los más de 20 especialistas que vienen con motivo del mismo. Bueno, y la especialista que viene hoy a acompañarme se llama Carolina Agudelo y ella es especialista en descodificación biológica, hipnosis y sobrepeso emocional, sobre el que ha creado su propio método además. Y ella es comunicadora social, especialista en marketing y máster en Business Administration con 10 años de experiencia. Viene a traernos hoy una conferencia que se titula El verdadero motivo para adelgazar. Bueno, para mí es un placer estar hoy aquí contigo, así que ¿qué tal estás, Carolina? Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí en este congreso tan maravilloso. Gracias. Pues muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros y venir a traernos esta información. Así que bueno, a mí no me gustaría quitarte mucho más tiempo. Yo quiero saber cuál es el verdadero motivo para adelgazar. Así es, Sandra, muchas gracias y bueno, buenas tardes nuevamente. Me presento una vez más, algunos me conocen, otras personas quizás no. Yo soy Carolina Gudelo Incapié y mi trayectoria fundamentalmente, aunque se inscribe en el marco de las ciencias humanas, tiene un importante componente técnico. Yo soy comunicadora social, especialista en marketing y tengo una maestría en administración. Y pasé una década entre viajes y oficinas en el mundo comercial entre Colombia y España. Y pese a ello, siempre, tanto mi vida personal como mi vida profesional, estuvo muy marcada por un profundo interés en el comportamiento humano, en las emociones y en eso que denominamos el mundo del bienestar y la terapia. Y no hace falta profundizar mucho en lo que para tantas personas significó el 2020, pero sí marco lo que denomino el giro total. Y es que paso lo que por tantos años aprendí y practiqué de manera más personal al marco profesional, y es allí cuando decido abrir la consulta terapéutica del sobrepeso, conexión alimento. Y con ello decido también certificarme como descodificadora biológica, especialista en sobrepeso emocional e hipnosis. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir, digamos, la diferencia entre una visión, digamos, un poco tradicional de abordar el sobrepeso y la descodificación? Y es que la descodificación biológica siempre invita al paciente consultante ser parte activa, ser protagonista de su propia salud. Y ahí de pronto nos ayuda a plantear dos posibles soluciones, una solución que es externa y una solución que es interna. La externa es, me someto a una liposucción, me someto a la ingesta de pastillas para adelgazar, es decir, asumo una postura un poco pasiva recibiendo soluciones externas para lograr ese objetivo. Mientras que la solución interna es mucho más profunda y con ello más exigente, porque nos invita a comprender lo que viví, a identificar el conflicto emocional que hizo que mi cuerpo detonara determinado síntoma, en este caso el sobrepeso, y ese es el máximo conocimiento de la persona, es la invitación a empoderarse de la salud y a entender por qué mi cuerpo adquirió estos recursos para sanar un conflicto que de pronto yo no había tenido presente. ¿Qué es lo que sucede aquí con esto de la descodificación biológica y el abordaje que hace del sobrepeso? Es que no solo nos permite identificar el origen emocional, sino que además nos aporta los recursos necesarios para afrontar en el futuro situaciones similares. Y esto retomando lo que arriba marqué del por qué denomino el giro que dio mi vida, es que cuando abrí la consulta no quería que fuera cualquier consulta, quería que fuera una consulta donde pudiera dar una visión y una solución a tantas mujeres que por años llevan maltratando su cuerpo y sus emociones con dietas restrictivas. Cada lunes hay una dieta nueva y cada vez que se sientan a comer
lo hacen contando calorías y en lugar de disfrutar lo que están comiendo, se van prometiendo a sí mismas retomar la dieta. Entonces, mi invitación aquí, y que hace honor al título de esto que quiero compartir con ustedes hoy, es: ¿cuál es el verdadero motivo por el que quiero adelgazar? Recordar que la persona que se somete a un plan de adelgazamiento, el que sea, cirugía, pastillas, fajas, masajes, es alguien que ya lo ha intentado todo. Entonces, por eso no debería obviar el detenerse a plantearse por qué no he logrado alcanzar este objetivo. Yo creo que todas las personas que nos hemos reunido hoy en torno a este lindo congreso de Mindalia, equilibrio, armonía y felicidad, podemos estar de acuerdo que vivir contando calorías, casi con temor a la báscula y en continua búsqueda de la nueva dieta milagro, nos alejaríamos totalmente de esos tres elementos que hoy nos convocan. No hay equilibrio, pues el cuerpo empieza a sufrir desniveles ante la restricción. No hay armonía, la cual es definida como la RAE, como la proporción y la correspondencia de una cosa con otra en el conjunto que lo compone. Y este evento en un cuerpo con dietas no sucede, porque un cuerpo que es sometido a ese estrés prolongado probablemente sea un cuerpo que vaya a adelgazar, pero no va a ser un cuerpo que va a estar en correspondencia esa delgadez con la felicidad ni la estabilidad emocional, porque obviamente está en el marco de la restricción y la ansiedad por cumplir objetivos. Y ni que hablar de la felicidad. La sola palabra dieta, cuando la persona la menciona y sabe que va a ir a su encuentro, pues obviamente le genera mucho más estrés. Entonces, ¿cuál es el verdadero motivo? De eso es lo que vamos a hablar hoy. Ahora, conexión alimento va al origen emocional, eso está claro. Sin embargo, no quiere decir que no contempla los factores externos que hacen parte del día a día de ese cambio. Es decir, por más que hayan conflictos emocionales en lo más profundo del inconsciente de la persona, no quiere decir que deje de lado la alimentación y la práctica deportiva. Eso está claro. Pero una vez haciendo esta aclaración, empezamos a pisar terrenos de pronto de índole más emocional, ¿no? Y entonces la primera invitación que les quiero hacer es a escribir esa lista. Ya todos conocemos el poder que tiene la escritura en el impacto, en ayudarnos a materializar nuestros proyectos. Entonces, un ejercicio positivo como punto de partida sería empezar a escribir esa lista de motivaciones por las cuales queremos adelgazar. Y advertencia: esa lista de motivaciones no se corresponden con quiero adelgazar por salud, porque si fuese así, ya lo habrías hecho. Entonces, muchas de las motivaciones quizás sea para poderme tirar al suelo a jugar con mi hijo, para dejar de evitar mirarme en el espejo porque ni yo misma me reconozco, para volver a subir montañas con mi perro, para llegar al último escalón de mi casa sin asfixiarme. Cuanto más concretos podamos ser con este punto, qué duda cabe que nos ayudará mucho más a lograr este objetivo, que sin duda va a ser un gran cambio que nos va a modificar tanto los hábitos como las costumbres que tenemos en este momento. Tengamos siempre presente que nuestro cuerpo necesita atención, nuestro cuerpo necesita cuidado, nuestro cuerpo necesita tiempo, pero lo que yo veo en la consulta es que este tiempo casi nunca existe. Es decir, todo parece ser más importante que mi propio cuerpo, el único que tenemos y el que nos ayuda a transitar por este camino de vida. Y bien, lo que les compartiré hoy es algo que yo llevo practicando hace bastante tiempo en Conexión Alimento, con un resultado realmente importante entre las mujeres que han vivido. Entonces, ¿cuál es el foco? Es poner en el centro de la terapia a la mujer, pero no a cualquier mujer, es a la mujer que tiene unas historias vividas, a la mujer que es el resultado de esas historias vividas, pero también es el resultado de las historias vividas por su madre, por su abuela, por su linaje, no a la mujer que tiene X kilos de más y por ende necesita ser sometida a una dieta restrictiva para llegar a X talla. Entonces, decía Oliver Solier
que no tenemos el cuerpo que queremos, sino el cuerpo que necesitamos. Y esto encaja de manera perfecta con algo tan obvio que justamente quizás por ello tendemos a obviar, y es que lo metabólico está al servicio de lo psíquico, está al servicio de lo metabólico, es decir, todo lo que sucede en nuestra psique tiene un impacto directo en nuestro metabolismo, nuestras emociones impactan directamente en nuestro cuerpo. Y eso es por esto que en la base de una buena terapia, es decir, cuando nosotros nos presentamos como terapeutas, como personas que vamos a acompañar a otras personas a transitar algo, muchas veces la base para componer eso que podemos denominar una buena terapia no solo se resume en ser esa persona que soluciona un problema que le plantean, es decir, tengo sobrepeso, llévame a adelgazar, sino que muchas veces la base de una buena terapia es ayudar a la persona a encontrar el problema real y llevar a solucionarlo. Y pongo un ejemplo aquí para las personas que están en el Congreso para explicarme mejor, y es, yo de repente sé que necesito un vestido y entonces yo tengo clara esa idea y simplemente voy a comprar ese vestido. Lo sé que lo necesito, ya lo identifiqué y salgo en busca de ello. Pero mi problema real no es que necesite un vestido. Mi problema real es que tengo un deseo de sentirme linda o por lo menos cómoda con mi imagen. Y eso contempla muchas más alternativas, un cambio de corte de cabello, un cambio de color, usar un pantalón o una falda. Pongo un ejemplo incluso donde creo que se puede entender aún mucho mejor, y es el clásico que estamos cualquier día en nuestra casa y de pronto vemos que del techo cae una gotera y entonces tomamos un escalón, nos subimos y decimos, voy a tapar esa gotera. Llegamos, tapamos y vemos que esa partecita quedó bien, pero resulta que hay un problema más profundo, resulta que ese no es el problema, resulta que el verdadero problema es que en el fondo hay una humedad que se está comiendo todo el techo, que el problema sigue y sigue creciendo y lo más grave, que cada vez se hace más grande y si no se atiende puede terminar con la caída de toda la estructura. Sucede lo mismo con el cuerpo, es decir, si nosotros seguimos haciendo dietas y dietas restrictivas, puede que nosotros logremos bajar algo de peso, pero ¿qué es lo que pasa? Que como no lo logramos, es decir, bajamos un poco de peso, pero estamos condenados con ello a sufrir el efecto rebote, lo que puede pasar es que luego nos vamos a ir a buscar una dieta más efectiva, porque el problema nunca se resuelve solo, hay que llegar a la raíz. En el caso del ejemplo anterior puede ser o bien arreglar esa parte del techo o bien cambiar todo el tejado. Por eso es que muchas veces se necesitan procesos que de verdad nos agiten y nos hagan cambiar tanto. Y una vez que hemos entendido que muchas veces lo que nosotros deseamos no es lo que simplemente parece, es decir, no es que simplemente yo quiero adelgazar porque ya, sino que la invitación en el marco de esta conferencia, de este congreso, es empezarlos, que empiecen a reflexionar. El verdadero motivo es que podamos ir más allá. Y si nosotros logramos ir más allá, vamos a lograr resultados más duraderos, más efectivos y mucho más sanos para nosotros, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Y ese origen está en el fondo, está en la raíz. El cambio va desde adentro y hacia afuera. Y ahora yo los invito a buscar ese origen emocional del sobrepeso o de esa relación conflictual con el alimento. ¿Qué quiere decir una relación conflictual con el alimento? Quiere decir, o bien tener algún tipo de trastorno, que ya sabemos que eso es un tema mucho más complejo, un trastorno de la conducta alimentaria, o bien estar en ese continuo bucle de dietas y efectos de rebote. Es como que cada vez que me enfrento al plato de comida siento terror. Pero más allá de decir, tengo esto, me pongo a dieta y chao, no. Yo lo que les invito es a entender el origen emocional de esto que les está sucediendo. Y la descodificación biológica nos invita a revisar tres eslabones claves para poder entender. El primero, nuestra propia historia, es decir, la biografía. Y es empezar a buscar los momentos, los eventos que seguramente vivimos de una forma dramática, de una forma que fue inesperada. O sea, fue como un golpe inesperado.
que fue sin solución y que además no lo pudimos expresar. Eso es lo que en descodificación se denomina un bioshock. El segundo momento es en la época en que mamá nos estaba esperando, lo que se denomina el proyecto sentido. ¿Alguna vez alguien se ha preguntado qué situaciones estaba viviendo mamá y papá, pero sobre todo mamá mientras nos esperaban? Ahí hay muchas respuestas. Y el tercer momento es el análisis transgeneracional. Todos pertenecemos a un clan, todos venimos de una familia, de la cual, qué duda cabe, hemos heredado momentos maravillosos, cualidades y muchas cosas maravillosas, pero también hemos heredado miedos, conflictos, problemas no resueltos, secretos. Es decir, muchas veces varias de las cosas que vivimos no se corresponden con la propia historia de la persona, sino que se corresponden con la historia transgeneracional. Entonces, biografía, proyecto y sentido y transgeneracional serían esos tres eslabones que propongo para que empecemos a revisar dónde puede estar el origen del sobrepeso. Y lo que sucederá con ello es que vamos a empezar a entender cosas disruptivas, como que cada gramo de grasa tiene una razón de ser. Y esa es la diferencia entre la descodificación, que nunca ve la enfermedad o el síntoma o la situación que esté viviendo la persona como un problema, sino como la mejor solución posible que la biología encontró para proteger. ¿Para proteger de qué? Para protegernos ante algo que generó en algún momento una situación de estrés, para lograr la supervivencia. Y esa relación con el espejo empieza a cambiar, porque pasamos de odio mi cuerpo a empiezo a entender los conflictos que viví y empiezo a entender que mi cuerpo lo único que ha hecho ha sido protegerme. Y si lo que estoy viviendo se correlaciona con un aumento de grasa o con un aumento de agua, pues el cuerpo lo va a hacer. Tengamos claro una cosa, y es que el cuerpo no entiende de estética. Obviamente esto toma tiempo, obviamente esto es lo que hacemos en un acompañamiento terapéutico, pero más allá de verme simplemente delgada, es entender que cada uno de esos gramitos de grasa, que esa celulitis que no me gusta, los rollitos, lo que sea, lo que estoy diciendo es simplemente los predicados de las personas que escucho cada día en consulta. Entonces es entender que cada una de esas partes tiene un sentido biológico. Y es un sentido biológico ante un peligro que pudo haber sido real o que no, pero que puede que no lo haya identificado, pero para el cerebro es igual real, simbólico, imaginario o virtual. Entonces, conectando con lo anterior, sería interesante que hagamos un ejercicio y es empezar a hacer como en cascada unas preguntas. Y estas preguntas es como un juego de palabras donde podemos empezar a ir en cascada agotando varios porqués. Yo voy a mencionar 5 porqués que los suelo escuchar mucho, como en la primera parte de la consulta, cuando empezamos a hacer como esa entrevista inicial. Cuando la persona dice, tengo sobrepeso, voy a contactar con Conexión Alimento a ver qué es lo que sucede. Pero claro, puede que al principio esperaban que se les preguntara cómo comes, cuántas calorías ingieres, pero esto va mucho más profundo. Entonces, en este juego de palabras sería como, ¿por qué quieres adelgazar? Porque he cogido, la respuesta que suelo escuchar es, porque he cogido mucho peso y me siento mal. Ese fue el primer por qué. Y vamos con el segundo por qué. ¿Y por qué te sientes mal? Porque me miro en el espejo y no me gusto. Y ahora vamos con el tercer por qué. ¿Y por qué no te gustas? Porque la ropa que uso me queda fatal y odio mirarme. Vamos con el cuarto por qué. ¿Por qué odias mirarte? Porque si no me gusto a mí misma, ¿cómo voy a gustar a los demás? ¿Cómo voy a hacer, si no me acepto a mí misma, cómo me van a aceptar los demás? ¿Y por qué quieres que los demás te acepten? ¿Por qué quieres gustar a los demás? Porque quiero sentirme querida, amada y aceptada. Quiero que no me rechacen. Bien, hemos dado ya con una de las posibles causas que es el origen de sobrepeso y que lo encuentro en la base de la inmensa mayoría de las mujeres que acompaño a diario en Conexión Alimento y es
El profundo sentimiento de abandono, el sentimiento de rechazo y el sentimiento de no ser querida ni aceptada. Un abandono que puede ser real, es decir, un padre que no reconoció a un hijo, un padre que murió o que realmente lo dio en adopción, eso es un abandono real. O un abandono simbólico es el niño o la niña que creció en compañía de sus padres, pero alguno de ellos estaba emocionalmente ausente, por la razón que sea. Estaba ahí, pero la niña o el niño empezó a entender ese actuar de su madre o de su padre como un abandono. Sea cual sea, para el cerebro es exactamente lo mismo, pero lo que hacemos obviamente con este ejercicio, que es simplemente un ejemplo práctico de cómo empezamos como a indagar en lo profundo, es ahí cuando podemos empezar a entender de dónde viene y podemos empezar a buscar sanarlo definitivamente. Ahora, y solo ahora, es cuando podemos empezar a acompañar a la persona, porque lo anterior es solo un ejemplo sencillo de cómo aplicando estos 5 por qué podemos llegar al deseo real de la persona, a lo que sentía aunque fuera de manera inconsciente. Hay que aclarar que muchas veces esta información no es para nada consciente, es decir, las personas que van no dicen, tengo sobrepeso porque tengo una herida de rechazo. Obviamente esto no suele suceder así, esto se viene a través de un proceso terapéutico de acompañamiento y que muchas veces es absolutamente revelador. Por eso, ¿qué es lo que hacemos? En la sesión terapéutica lo que hacemos primero es una entrevista a profundidad. Y muchas veces cuando las personas llegan como a esa primera cita con conexión al alimento, es como llevo anotado lo que como en el día, pero resulta que no. La entrevista a profundidad es mucho más de índole emocional. Y luego empezamos a utilizar potentes ejercicios de descodificación, hipnosis, análisis transgeneracional. ¿Por qué? Porque vamos a buscar emociones no liberadas y vamos a entender por qué y para qué el cuerpo usó 2 mecanismos de protección y es la retención hídrica y el aumento de grasa. Son los 2 tipos de sobrepeso. ¿Y por qué pasa? Porque indagamos tantos detalles de esto en lugar de cómo estás comiendo. Como dije al inicio, obviamente no es que lo excluyamos de la ecuación. Es porque vamos a tener unos resultados mucho más profundos y sostenibles en el tiempo si vamos a la raíz en lugar de hacer una dieta hipocalórica. Si hacemos una dieta hipocalórica, ¿qué duda cabe que la persona va a bajar de peso? Pero qué duda cabe también que no va a ser sostenible en el tiempo. Lo que quiero decir es que hay como 2 escalones. El primer escalón es, quiero adelgazar, dame una dieta hipocalórica y luego miro qué sucede. Y el segundo escalón es, quiero sentirme feliz habitando mi propia piel. Quiero sentirme con una relación positiva conmigo misma, que al mirarme al espejo y que al pensar en mí me ame, me respete, me valore. Son 2 maneras diferentes de abordar. Y aquí podría quedarme, obviamente, todo el día hablando de cómo cuando tú te empiezas a sentir bien, cuando tu escala de tu propio amor, de tu autoamor y de tu valoración sube, parece que todo cambia. ¿Por qué? Porque las demás personas empiezan a verte diferente, porque empiezas a hacer tú literalmente ese cambio que quería hacer. Entonces, hablando de ese orden de sanación y de causas de sobrepeso, quiero recordar algo que alguna vez aquí en Mindalia mencioné, y es que hay muchas causas detrás del sobrepeso. Hay que recordar que es multifactorial. Es decir, cuando nosotros hacemos todo el análisis y el acompañamiento desde la descodificación biológica, tenemos claro que la persona está en el centro como de un circulito y que hay muchos conflictos a su alrededor. De hecho, alguna vez en Mindalia aquí los comenté, pero recordando algunos de ellos está el conflicto de abandono en la infancia, el conflicto de ausencia por la muerte o la separación de alguien. Es como si lo quisiera tener dentro de mí, como si la ausencia es tan difícil que desde que murió alguien o desde que me separé, subí de peso. La profunda desvalorización, que duda cabe que detrás de sobrepeso lo que vemos es un conflicto de desvalorización que está en relación con la capa embrionaria, pero bueno, esto que aquí no nos vamos a enredar mucho con eso, y las memorias familiares de profunda escasez. Como comenté también en su momento aquí mismo en Mindalia, esto que acabo de decir
no es una regla. Es decir, no es que el 100% de las personas que sufrieron abandono tienen sobrepeso, porque no es lo que vivimos, sino cómo lo vivimos. Lo que sí sucede es que dependiendo de esa causa que haya aparecido y de la persona que sea, va a detonar uno u otro síntoma. ¿Cómo hacemos para acompañarlo? En Conexión Alimento trabajamos con descodificación, hipnosis ericksoniana, movimiento consciente, alimentación consciente. Hay muchas técnicas que aplicadas de manera individual o combinadas con la frecuencia precisa y con la intensidad que la persona necesite, va a tener unos resultados positivos, sea la persona u otra. Porque hay muchas maneras de acompañar, pero no todas son igual de efectivas para todas las personas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es una persona diferente, tiene un cuerpo diferente, tiene unas necesidades diferentes. Y en relación a esto, hago un inciso de por qué las dietas no funcionan. Si yo he comentado que cada uno de nosotros somos únicos con un cuerpo único, y si yo voy a hacer una dieta generalizada de voy a las redes y descargo una dieta de 1600 calorías y luego vengo y me peso en 15 días, pues esto no sirve. La dieta keto, paleo, inclusive el ayuno intermitente, si no es acompañada por un profesional que nos guíe y que nos explique cómo es la manera que hacerlo de acuerdo con nuestras propias necesidades, no va a servir. Ahora, si has probado alguna de esas dietas, es probable que hayas bajado de peso, qué duda cabe, pero puedo decir, respaldada por el 95% que está documentado, que esas dietas de verdad no funcionan porque, ¿qué es lo que sucede? Que en la ecuación alimentación, inclusive deporte, hace falta incluir el tema emocional. Ahora, aviso, esto no es un camino fácil, esto no es un camino sencillo, no lo voy a romantizar, porque empezamos a romper estructuras, empezamos a dejar de lado lo que por años fuimos, pero ya no nos sirve más. Entonces, existen motivaciones mucho más profundas que simplemente la que vemos. Mi invitación es a que podamos empezar a trabajar las emociones que no han sido liberadas, que puede ser la muerte de un familiar, el abandono que ni siquiera has identificado, el rechazo, las memorias de escasez en tu familia. Lo que quiero que te lleves hoy es que simplemente dejes de ver tu cuerpo como una sumatoria de kilos y que puedas vivir tu vida en libertad. Esto se trata de libertad, de vivir sin dietas y sin relaciones conflictivas con el alimento, sintiéndote cada vez más feliz habitando tu propia piel. Pues muchísimas gracias, Carolina. La verdad es que me ha encantado la entrevista. Obviamente he aprendido muchísimas cosas que no sabía. Y bueno, la verdad es que nunca te acuestas sin saber nada nuevo, la verdad. Y yo hoy puedo decir que he aprendido muchas cosas contigo. Así que te lo agradezco muchísimo. Y bueno, también la gente del chat te agradece que hayas traído un tema tan interesante. Te dan la razón en todo lo que dices y hay incluso comentarios de personas diciéndome que se da cuenta que no rebaja de peso porque en realidad se siente bien con su cuerpo. Así que me alegro muchísimo de que haya tenido esta repercusión esta conferencia que nos has traído. Bueno, vamos a ver rápidamente un spot del próximo especial y ahora mismo estamos aquí ya con Carolina contestando las preguntitas. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo con Carolina y antes de empezar con las preguntitas, vamos a hablar perdonadme, del curso que viene a contarnos Carolina, así que coméntanos para que la gente que nos está viendo pueda tener toda la información que necesite. Sandra, un curso de verdad precioso con la profunda invitación y el gran propósito de que las mujeres se liberen de este bucle de dietas. Un curso donde la persona va entendiendo
cuál es el conflicto o los conflictos que están en el origen del sobrepeso. De verdad que mi invitación es para que puedan entender que la sanación siempre es desde adentro hacia afuera y no al contrario. El cuerpo físico al final del día es solo un resultado de cómo estamos en nuestro interior. Entonces, en www.conexionalimento.com lo que pueden ir es simplemente compilar un formulario y ahí podemos conectar para contarles toda la información. Y por supuesto, Sandra, la gente que siempre me acompaña en Mindalia y que bueno, que ya varias veces he pasado por aquí, pues las personas que tomen el curso van a tener derecho a un año de acceso completamente gratuito dentro del curso de la membresía del Club Conexión Alimento. Así que bueno, feliz de recibir a todas las mujeres a este programa. Es un círculo de mujeres muy bonito con el propósito de entender y liberar el origen del sobrepeso. Pues muchísimas gracias, Carolina. Hay que ayudarse entre mujeres, ¿verdad? Y esos son gestos que se agradecen, que se agradecen. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar con las preguntitas y vamos a empezar Claro. por Marisela, perdón, que nos escribe a través de YouTube y quiere, a ver si le puedes decir un anclaje para mantener la mente tranquila y no comer demasiado. Un anclaje, mira Maricel, gracias por tu pregunta. Lo que sucede cuando comemos demasiado es que justamente venimos de la restricción, ¿cierto? Entonces, cuando pasamos periodos de restricción, es decir, cuando tenemos una dieta muy fuerte, no vemos la hora de que eso termine y lo que queremos es irnos a un premio, entonces hamburguesa, papas, Coca-Cola. Lo que va a suceder es que la invitación no es a que nunca lo hagas, que duda cabe que todos queremos compartir una pizza, una hamburguesa en reunión con amigos. Sin embargo, cuando vivimos con tanto temor y lo negamos, pues muchas veces luego vamos a comer de una forma descontrolada. Un anclaje sería detenerse a preguntarse, de pronto cuando tienes estos momentos que son tan exigentes, es ¿qué es lo que quiero tapar con comida que no quiero ver de frente? Porque muchas veces es que estamos conectando con una emoción o con un recuerdo, con algo que nos dolió mucho, Marisela, y en lugar de sentarnos a, si hace falta llorar, llorar, pues vamos es a descargarlo en la comida. Pues muchísimas gracias por esa respuesta, Carolina. Y seguimos por aquí con Patricia Padilla, que nos habla a través de YouTube y lo hace desde México. Dice que ella se pone a dieta con un jugo verde, pero adelgaza los músculos y se siente débil. ¿Por qué le pasa eso? Porque es que un jugo verde es maravilloso, pero el cuerpo necesita mucho más que un jugo verde. Nosotros ni siquiera deberíamos saltar un desayuno con un solo jugo verde. El cuerpo necesita todos los macronutrientes. Yo necesito comer proteína, necesito comer grasa, necesito comer carbohidrato. Ahora, imagínate eso, vas perdiendo tu masa muscular. Yo siempre lo digo, la masa muscular es nuestro seguro de vida. Por eso siempre, aunque en Conexión Alimento tratemos lo emocional, nunca, nunca dejo de lado el deporte y la alimentación. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí, Patricia? Es empezar a balancear la ingesta. Yo sí te aconsejaría que si es solo un tema de alimentación, te puedas acompañar de una persona experta, una nutricionista experta, pero que nunca, nunca excluyas de tu alimentación alguno de los macronutrientes. Pues genial, genial. Seguimos por aquí. Muchísimas gracias por todas las preguntas. Y seguimos con Reiki Sensei, que nos escribe a través de Facebook y quiere saber si con biodecodificación se puede bajar de peso. Reiki, muchas gracias. Esa pregunta está buena que la hagas porque es una pregunta frecuente que puede ayudar a otras personas. ¿Qué es lo que sucede? Hay una ecuación importante que es lo que en Conexión Alimento denomino el método EMA y es la tríada de emociones, movimiento y alimentación. ¿Qué es lo que sucede? Que con la biodescodificación lo que pasa es que tú vas a liberar esa emoción que está ahí encapsulada hace años. Y una vez tú hayas podido sanar el origen emocional, todo lo demás va a ser mucho más fácil. O sea, no es que solo con descodificación vas a bajar de peso, porque qué duda cabe que si has llegado hasta ahí es porque hay otros hábitos que no te acompañan. Lo que sí te puedo decir, casi con un altísimo porcentaje de seguridad, porque lo veo en todas las personas que acompaño, es que una vez tú hayas entendido el origen emocional y una vez hayas sanado ese mismo origen, cada vez va a ser mucho más fácil para ti lograr
tener hábitos alimenticios y poder hacer deporte, el que sea, no quiere decir ir a un gimnasio, el que sea. ¿Por qué? Porque ya vas a entender que te vas a dar lo mejor para tu cuerpo. Vas a realmente enamorarte de ti porque vas a ser una persona que va a liberar toda esa mochila que traías hace años cargando, Reiki. Pues sí, la verdad es que tenemos que considerar a nuestro cuerpo un templo, así que qué razón tiene Carolina. Bueno, pues seguimos por aquí con Idania Vallejos, que nos pregunta a través de YouTube, sí, y lo hace, sí, a través desde Bolivia. Quiere saber que cómo sabemos que es peso emocional. ¿Necesitamos una terapia sí o sí o nos podemos dar cuenta por nuestra cuenta? Mira, Dania, algo que puedes hacer son dos cosas. En sobrepeso, en biodescodificación, identificamos dos tipos de sobrepeso, el sobrepeso hídrico y el sobrepeso por grasa. Una de las cosas que puedes hacer, te lo digo así rápidamente, es identificar si tu sobrepeso fue muy rápido, es decir, 5 o 6 kilos en 2 semanas, es porque muy probablemente eso se deba a una retención hídrica. Y la retención hídrica responde a un conflicto biológico de millones de años de evolución que todavía respondemos a este tipo de estímulos de habernos sentido profundamente solas, abandonadas, perdidas y sin referentes. Si es así, si tú lo entiendes, puedes bajar de peso muy rápido porque simplemente era una retención hídrica. Si tu sobrepeso, en cambio, viene aumentando en el tiempo, eso ha sido por grasa. Entonces, esa sería como una de las dos distinciones iniciales que podrías empezar a hacer. Pues muchísimas gracias por esa respuesta y vamos a ver si nos da tiempo a contestar más. Y seguimos con Sugei Barron, que nos escribe a través de Facebook y dice que quiere saber si comer rápido obedece a alguna programación o emoción. Sí, sin duda, sin duda. Todo lo que nosotros hacemos, todos nuestros comportamientos tienen un origen. Muchas veces es la respuesta de qué sucedía en nuestra infancia, ¿no? Y muchas veces es como, bueno, coma rápido que su papá ya terminó y su tío ya terminó. Claro, mi papá ya terminó porque tiene 45 años, yo tengo 2 añitos y apenas estoy aprendiendo a comer y me ponen aquí con el contrarreloj como una carrera y yo entendí que así es como debo comer y me voy por la vida así. Y ahora, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Que comemos así, mirando el móvil o completamente distraídos cuando no nos concentramos en el acto sagrado que es alimentarnos. Entonces, ¿qué duda cabe que sí responde a ese conflicto? Un ejercicio bonito para hacer y sencillísimo es poner el móvil completamente alejado, inclusive poner como un contador de tiempo. ¿Para qué? Para luego darnos cuenta de en cuánto tiempo comemos. Sorprendente, llegamos a comer en 5 o 6 minutos, es decir, como que devoramos. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, podemos empezar a ralentizar y disfrutar con los 5 sentidos nuestro alimento. Pues muchísimas gracias. Vamos corriendo, te voy a lanzar la última pregunta a ver si nos da tiempo ¿Vale? a contestarla. Bueno, nos Claro. pregunta Grupo AE desde YouTube y quiere saber, ellos nos escriben desde Ecuador, su nombre es Ana Gabriela y quiere saber cómo reconocer el conflicto o el origen. Dice que no es muy gordita, pero dice que considera que tiene un peso ideal para su estatura, pero quiere saber indagar y llegar al origen de esto. Bueno, obviamente el tiempo no me daría como para profundizar mucho, pero hay varios ejercicios que podemos hacer. Lo importante es no guiarnos por tablas y que el peso ideal, que el cuerpo ideal, no, es cómo nos sintamos nosotros habitando nuestra propia piel. Hay varias cosas que nos pueden servir para identificar. Si de pronto nosotros cuando preguntamos sientes que tienes que cargar con pesos que no te corresponden, sientes que eres la persona que siempre está disponible, atenta en tu familia, pues muchas veces como lo metabólico está al servicio de lo psíquico, pues vamos a tener como una mayor concentración en brazos y en esa parte superior. Las personas que han sufrido abuso sexual suelen tener o trastornos de la conducta alimentaria, que esto hay que tratarlo completamente aparte porque es de mucha gravedad, pero lo que sí marco es que empiezan a tener sobrepeso en la parte del abdomen bajo y caderas. Las mujeres que tienen conflicto de maternidad empiezan a hacer una acumulación de grasa, principalmente en las caderas, porque es como quisiera tener más hijos de los que tengo o de los que me hubiese gustado tener. Entonces es como hacer un checklist
De pronto en mi Instagram hay varios videos con varios checklists que pueden servirle a las personas, porque obviamente aquí el tiempo no me da, pero lo importante es que puedan hacer esa revisión que les marqué al inicio, biografía, nacimiento y transgeneracional, para identificar con qué resueno, con cuál vibro más. Genial, pues muchísimas gracias por esta información que nos has venido a traer, Carolina. Y bueno, vamos a volver a recordar otra vez el curso para aquellas personas que hayan llegado un poquito más tarde o que no les haya dado tiempo a apuntarlo. Así que cuéntanos un poquito. Claro, Sandra, claro, mira, un curso supremamente completo para entender el sobrepeso y la relación conflictiva con el alimento desde una mirada de la descodificación. Un curso muy completo que además tiene todo el acompañamiento mío en un proceso terapéutico para que puedas entender cuál es el origen y dónde poner el foco. Y además, como regalo para Mindalia, las personas que se apunten al curso van a tener un año de acceso gratis a la membresía del Club Conexión Alimento. Así que la invitación es simplemente ahí compilar el formulario en la página web www.conexionalimento.com y ya estamos. Pues muchísimas gracias de verdad, Carolina, por haber venido a traernos este tema un poco diferente, pero tan interesante, la verdad. Yo me alegro muchísimo de haber estado hoy aquí acompañándote y te transmito todas las gracias del chat, de las personas que nos están viendo, el triple de gracias, porque la verdad es que las has ayudado mucho, así que para mí ha sido todo un placer estar aquí, que haber aprendido un poquito más de ti. Y bueno, te voy a dar la palabra una última vez para que te puedas despedir de todas esas personas que nos están viendo. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias a ti, Sandra, y gracias a las personas que nos acompañaron. Y mi invitación una vez más es a que puedan entender que el cuerpo físico es solo una respuesta de cómo estamos en nuestro interior, que nuestra biología no entiende de estética, así que ya es hora que dejemos de violentarnos a nosotras mismas a través de dietas restrictivas y que empecemos a mirar hacia adentro, hacia nuestro interior. ¿Qué es eso que hace rato está llamando a mi puerta a través de algún síntoma, como puede ser el sobrepeso, y hasta el momento no he querido atender? Pues de verdad que muchísimas gracias por haber venido a Mindalia a compartir esta información con nosotros. Y bueno, recordaros que las preguntas que se hayan quedado sin responder podéis dejarlas en los comentarios, que seguro que Carolina está encantadísima de pasarse por aquí y responder todas vuestras dudas. Bueno, pues ya solamente me queda recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro, que podéis colaborar con un pequeño gesto, desde un me gusta hasta compartiendo el contenido. Y bueno, recordaros también que esta conferencia podéis verla en diferido a través de la multiplataforma o escucharnos a través de Mindalia Radio Voz 24 horas de información consciente. Muchísimas gracias por estar ahí otro día más acompañándonos en esta aventura y nos vemos en el próximo directo de Mindalia.